Se calcula que entre 10 y 12 millones de europeos son gitanos. De ellos, más de 6 millones son ciudadanos de la Unión Europea. La mayor densidad de población romaní se concentra en Centroeuropa. Donde más hay es en Rumanía, con más de 1.800.000. Le siguen Bulgaria, con 750.000, y España, con unas 725.000 personas que son de etnia gitana. Estamos con Sara Jiménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano. Gracias por estar en Europa 2024. Un placer. Sara, los gitanos son la minoría más numerosa de Europa. Una de las condiciones que puso la Unión Europea cuando entraron los países centroeuropeos fue precisamente mejorar la situación de la población romaní. ¿Cree que se ha cumplido esta condición? Pues mira, lamentablemente con la experiencia de trabajo que tengo en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, donde veo la realidad de la situación de los roma en 47 estados, ¿no? Y no creo que se haya cumplido, porque hay grandes déficits a nivel europeo muy centrados en el ámbito educativo, en el ámbito del chabolismo y la infravivienda, una pobreza muy extrema a nivel europeo y en muchas ocasiones un antigitanismo atroz, ¿no? Entonces, realmente en Europa nos queda mucho camino por hacer. A veces veo, eso me permite ver las cosas y el cómo hemos evolucionado en nuestro estado, en España, y realmente el cómo somos una referencia para otros países europeos en lo que es la inclusión de la comunidad gitana. Hay una parte del horror del Holocausto que se ha contado poco, y es que los historiadores estiman que al menos unos 500.000 gitanos fueron exterminados por los nazis. ¿Por qué cree que se habla tan poco del genocidio gitano? Pues mira, se habla muy poco del genocidio gitano porque la historia y cultura del pueblo gitano no están en nuestras escuelas. La Ley de Educación aquí en España ha introducido el que se tiene que hablar e introducir la historia y la cultura, pero en nuestras aulas no se da. Y uno de los motivos es este: somos un gran pueblo desconocido, se conoce mucho del Holocausto judío, del Holocausto gitano casi nada, de la persecución de los gitanos en nuestro país casi nada. Y eso deja mucho que desear, ¿no? Porque al final es importante que aquellos que formamos parte de esta historia, que al año que viene cumplimos 600 años de la entrada de los gitanos en España, realmente se conozca esa realidad que es muy dura además. En España hay más de 700.000 gitanos. ¿A qué dificultades se enfrentan aquí? Pues hay unas desigualdades estructurales que creo que además eso impiden el tener una ciudadanía plena, ¿no? Cuando hablamos de la igualdad de oportunidades, si tenemos una brecha educativa, en nuestro último estudio de la Fundación Secretariado Gitano, 6 de cada 10 niños gitanos no terminan la educación secundaria obligatoria. O sea, ahí ya te digo un dato, que la referencia a nivel general del fracaso escolar en los gitanos es más del 62%, de la población en general el 4%. El abandono escolar educativo, pues vemos como en la población gitana es del 86% frente a un 13% de la sociedad mayoritaria. Un gran reto. Con esto se me pone a mí mucho nudo en el estómago, porque cuando digo 6 de cada 10 niños no terminan la educación secundaria obligatoria, si fuese dato de la sociedad en general, esto sería un dato de alarma nacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que afecta a los niños y a las niñas gitanas y no le importa a nadie? Esto a veces yo me lo cuestiono, ¿no? Si no tenemos un avance educativo, difícilmente accederemos a empleos de calidad y acceso a vida digna. Entonces yo creo que allí de los principales retos a los que se enfrenta nuestro país es dar una respuesta específica a esta protección del derecho fundamental a la educación de los niños y las niñas gitanas, y por otro lado tenemos otra serie de cuestiones, ¿no? Tenemos que todavía hay personas gitanas que viven lamentablemente en situación de infravivienda y chabolismo. No son muchas, pero hay 25.000 personas, según nuestro último estudio, que viven en esta situación, gitanos y principalmente migrantes. 18.000 personas son gitanas. Una democracia avanzada que permita que la gente viva con esa vulneración en cascada de derechos, el derecho a la electricidad, el derecho a la alimentación, a la salud, el acceso a otros servicios. Me parece que también ahí es donde nos debemos plantear importantes retos en avance, y también la ruptura de prejuicio, de estereotipo, es un reto pendiente. Antes hablamos de pueblo desconocido. Parece todavía que aquellos gitanos y gitanas que progresamos en la sociedad, que somos invisibles ante la propia sociedad, y ya somos unos cuantos, ya somos muchos los que hemos progresado. Yo creo que ese prejuicio y ese estereotipo también hay que seguir avanzando para que la discriminación no azote a las familias gitanas cuando quieren acceder a una vivienda, quieren acceder a un empleo, los jóvenes quieren ir a un espacio o un servicio. Es la realidad de la discriminación en nuestro país. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. En el caso de las gitanas se enfrentan a una doble o incluso triple discriminación, ¿no?
Sí, tenemos barreras y puntos de partida, ¿no? Muy difíciles, hay que ser realista en esto. Nos enfrentamos a una serie de roles de género a los que se han enfrentado igualmente las mujeres no gitanas, pero nosotras todavía están más perpetuados, determinados roles que hay que trabajar, y luego cuando queremos, digamos, progresar en la sociedad, se nos ve con ese perfil étnico, que es el que provoca el rechazo y la discriminación. Por lo tanto, ahí tenemos grandes retos. Me sigue preocupando, y yo siempre digo, las grandes políticas feministas en este país deben pasar por no dejar a ninguna mujer atrás, no dejar a las mujeres gitanas atrás. Nuestras políticas feministas deben incluir a las mujeres gitanas, y creo que la mejor llave para la promoción de cualquier mujer, y la promoción en este caso de las mujeres gitanas, es conseguir un reto educativo. Lo he vivido en primera persona. La llave que te da la educación es una oportunidad de amplitud mental, de saber lo que quieres hacer en tu vida, de tener capacidad de decisión, de ser autónoma. Eso es avanzar como mujer en esta sociedad. ¿Las mujeres gitanas están más expuestas al machismo y a la violencia de género, o es solo un estereotipo? Pues mira, yo creo que estamos expuestas como el resto de las mujeres. Lo que creo que es insuficiente es el tratamiento específico que se hace por los servicios de atención y protección a la víctima, contemplando cuál es la realidad de las mujeres gitanas, porque el entorno es diferente, porque la situación de vulnerabilidad es mayor. Yo creo que ahí es importante que en las políticas de violencia de género se especifique el trabajo hacia las mujeres gitanas. Desde 2018 usted pertenece al Comité contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Es la primera abogada de etnia gitana que representa a España. Fue también diputada por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. ¿Le hacen falta a las jóvenes gitanas más ejemplos como el suyo? Hacen falta referentes. Yo creo que cuando una mujer tiene que superar barreras, necesitan quien mirarse, y las mujeres gitanas necesitan ver que es posible progresar en esta sociedad, que es posible vencer la barrera de la discriminación, que pueden decidir por sí mismas, ¿no? y que además hay que hacer ese trabajo en red entre las propias mujeres gitanas para apoyarnos unas a otras. Por lo tanto, el papel de los referentes, de las referentes, creo que es muy necesario para las propias gitanas, y que también que la sociedad mayoritaria nos vea para que rompan esa imagen social negativa que en muchas ocasiones se tiene de los gitanos. Hacen falta más referentes y menos estereotipos, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que empezar a ver a los gitanos con la heterogeneidad que corresponde, el ver también el propio progreso de los propios gitanos, y romper ese prejuicio y ese estereotipo, siendo muy conscientes que a lo que lleva ese prejuicio y ese estereotipo es a situaciones de discriminación muy duras que impiden el acceso a vida digna. A mí me parece una barbaridad que una persona gitana no pueda alquilar una vivienda en nuestro país o comprarla simplemente por sus apellidos o por su aspecto. Es que te impiden acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, esa sensibilización y esas referencias creo que debemos trabajarlas. Sara Jiménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, gracias por estar con nosotros en Europa 2024. Muchas gracias.